Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 16 de la serie del apóstol Pedro. Y yo le puse de título a este tema 16, Pedro arrepentido. Como venimos viendo en estos temas, hermana, aquí lo maravilloso es que el diablo ciertamente había pedido para zarandear a Pedro. Dice que lo quería zarandear como a trigo. Pero lo maravilloso es que nuestro Señor Jesús había orado por él para que su fe no fallara. Vamos a leer Marcos 16 del 1 al 8 y dice la palabra de Dios: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí ya nuestro Señor Jesús había sido crucificado y había pagado esa deuda de nuestro pecado. Y aquí es la resurrección de nuestro Señor que venció a la muerte. Y dice en el versículo 7 que le dice yo creo que es un ángel que le dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, porque recordemos que en el tema pasado Pedro lo negó. Entonces dice: id a sus discípulos y a Pedro. Lo negó. Jesús lo había llamado, pero él lo había negado. Pero aquí en este tema vamos a ver que Pedro sí se arrepintió y Judas no. Aquí en este versículo dice: pero id, decirle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Y es que aquí ya no está mencionando al traidor, porque él ya había muerto, él ya se había quitado la vida. Aquí ya no lo mencionan, pero mencionan a los discípulos y a Pedro. A Pedro, que dice que fue arrepentido. Cuando pasaron esas palabras que nuestro Señor Jesús le había dicho, dice que se salió y se fue llorando amargamente. Él no hizo, ahora sí que no hizo injusticia por sus manos, ¿no? Porque dice un dicho que hace justicia por su propia mano. No, es injusticia, porque la justicia verdadera es de Dios. Y qué importante es que si fallamos, vayamos sinceramente arrepentidos. Y la importancia de, como les digo, no hacer injusticia por nuestras manos o por nuestra cuenta. Y en estos versículos, pues van las mujeres y le dicen a los discípulos que Jesús había resucitado. Y dice en Lucas 24:12, bueno, desde el versículo 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Y cómo no se iba a maravillar Pedro si dijo: ¡ay, resucitó, Jesús resucitó! Todo lo que le venía diciendo nuestro Señor Jesús, todo lo que le venía revelando de que era necesario que padeciera, pero que iba
a resucitar al tercer día se estaba cumpliendo. Y vamos a leer en Juan. Y aquí en Juan 28 seguimos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y dice que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y aquí en este relato de Juan nos dice que salieron corriendo Simón, Pedro y Juan. Fueron corriendo, pero dice que corrían juntos y que corrió más a prisa Juan que Pedro y llegó primero Juan. Y dice que luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y fíjese cómo dice en el versículo 9. O sea, en el 8 dice que vio y creyó. Y en el 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, aquí vieron y creyeron, pero aún no entendían. Y regresemos a Marcos 16, donde nos dice que, en el versículo 7, donde nos dice que este joven aquí sentado, que les digo yo que creo es un ángel, y dice, pero decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí les veréis como os dijo. Y recordemos que en un tema pasado ya habíamos visto esto, que nuestro Señor Jesús los iba a ver en Galilea después de que resucitara, y así fue. Esto está en Mateo 26:32. Mateo 26:32, que dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bueno, hermanas, pues aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús nunca se olvida de sus promesas, y Él ya les había dicho que los iba a encontrar después de su resurrección, los iba a encontrar en Galilea, cuando les estaba diciendo que herirá el Padre al pastor y que las ovejas serían dispersas, pero que después que hubiere resucitado iría delante de ellos a Galilea. Y así fue, ahí los encontró. Y también la importancia, como les decía, de arrepentirnos, no de hacernos injusticia por nuestra propia mano, no actuar en nuestra justicia, porque Judas pues se perdió, y dice también la escritura, ¿verdad?, que Pedro sí se arrepintió y le esperaba una restauración. Así todos los que se arrepienten de corazón, todos los que nos arrepentimos de corazón, pues nos espera una restauración de parte de nuestro Señor Jesús. Y que como bien dijo Pedro, ¿a dónde más vamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que Dios les bendiga, hermanas.